La mentira entra en el mundo cuando el idioma se convierte en habla. Aquí lo habíamos dejado. Por eso los que se aman tienden a comunicarse sin hacer uso de las palabras, ¿no? Como sabemos, los amantes, también la madre con su bebé, eh, se da una comunicación que no precisa del habla explícita. La mentira entra en el mundo cuando el idioma se convierte en habla. El idioma está dado en la esencia del cosmos. En el principio fue el verbo, en el principio fue la comunicación. Ya está implícita ella en la concepción de la propia creación. El idioma está dado en la esencia del cosmos, no tiene un comienzo. El idioma no es el habla, como decíamos anteriormente, porque el idioma no es la mentira. El verbo que fue en el principio no es la mentira en la cual vamos a convertir la comunicación una vez que forjamos la palabra hablada. La religión es la respuesta a tal mentira. La religión es la respuesta. Tenemos que religarnos con ese principio en el cual fue el verbo para trascender la mentira que ha sido forjada a través de la palabra hablada, lo cual no quiere decir que la palabra hablada sea mentira de por sí. Sería como llamar asesino a un cuchillo porque por haber sido el arma de un crimen, cuando realmente el asesino sabemos que no es tal arma. Pues lo mismo acontece con la palabra. Es una herramienta, un don, una capacidad que nosotros llenamos de contenido. La gran hazaña que la cultura lleva a cabo al hacerse adulta consiste en crear una raza y no una secta, y no una secta. La raza la forja la cultura. Por lo tanto, raza en el idioma, en el vocabulario de Spengler, y tradicionalmente era así en muchos contextos, no se refiere a una etnia determinada. Para el nacionalsocialismo es al revés, es la raza la que forja una cultura. No, para Spengler es la cultura la que da origen a una raza. Ya había hablado de este concepto, de una raza, no de una secta. La raza se afirma, la secta se niega, se confronta, se segrega. El espíritu de la economía crea la pobreza del habla urbana. La pobreza verbal de los urbanitas, esa mentira que ya se va especializando, ya va cobrando infinidad ya va construyendo se van construyendo subculturas, se va creando ese lenguaje. Vemos, por ejemplo, esas jergas, ¿no? De la Germanía, que realmente pues se usan para, desgraciadamente, pues para malévolamente y de manera destructiva para las propias personas que hacen uso de ello, ¿no? Hay por ahí infinidad de libros escritos sobre las hablas urbanas y es curioso como los vulgares que son. Todas hablan de cosas sexuales, de mentiras, de engaños, de trampas, como si los pobres del mundo nada más que vivieran con ese tipo de contenido, ¿no? Y gracias a Dios no es así. Pero quiero decir que esas hablas pobres, por muy ingeniosas que puedan parecer, en muchas ocasiones lo que hacen es anclar aún más los elementos de su marginación. Esa mentira, ese engaño, ese combate, esa falta de estima en que se tienen y por lo tanto la tienen también a la familia, al pueblo, a la tribu, al clan, a la estirpe a la cual pertenecen.
todo eso se va anclando por esa mentira autodestructiva en la cual se convierte el habla. El espíritu de la economía es el espíritu de la jerarquía, de la opresión, de la miseria, es el imperio del oro, al menos en esta etapa civilizatoria, en esta etapa de decadencia. Mientras dura el sentimiento donde y la mentira impera de otras muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, hace un rato he visto un vídeo donde se hablaba de este maravilloso mundo en el cual pues ya hemos superado la esclavitud que tanto los pueblos retrasados del pasado, tanto de la cual tanto hicieron uso, humillando, sometiendo, maltratando a sus semejantes. Pero eso es mentira. En el mundo hay más de 4 millones de esclavos y eso es una estadística que creo que se queda bastante corta. Pues, si pensamos que muchos trabajadores explotados son también esclavos, ya la estadística aumentaría en gran medida. En el mundo hay más de 4 millones de esclavos. En el mundo hay más de 1,5 millones de menores que son usados por mafias pederastas, mafias que los explotan. Y hay que maquillar esto, hay que sonreír, telebasura, para que la cultura urbanita, ¿no? Que es la cultura es la subcultura de la degradación, de la indiferencia y del maquillaje. Hay que maquillar la evidencia de que en muchos aspectos estamos mucho peor de lo que lo estuvieron nuestros antepasados. Y la esclavitud es uno de estos aspectos. Mientras dura el sentimiento de la comunidad, existe el pueblo como pueblo. El pueblo como pueblo existe mientras hay un sentimiento comunitario, verdaderamente. Luego deja de serlo, luego se convierte en plebe, en populacho, en chusma, en masa, pues ya no hay un contenido valioso que mueva a cada uno de los individuos que conforman esa comunidad. Ya todos son individualidades confrontadas entre sí mismas o aliadas de manera circunstancial, no con una alianza basada en una herencia con mucho contenido, sino con una alianza interesada que precisa de un enemigo común. Cuando ese enemigo común desaparezca, aquellos que se confrontan a tal enemigo común se van a confrontar entre sí mismos, puesto que lo que los define es la necesidad de estar confrontados. No de que ese enemigo común deba ser destruido y cuando sea destruido ya todo va a estar bien. No, una vez que destruimos al enemigo común, aquellos que se han confrontado con tal enemigo común se confrontan contra sí mismos, con el uno contra el otro. La cultura mágica es la que ha creado al pueblo árabe, no al revés. No es el pueblo árabe el que ha forjado la idea mágica de cultura, que ya nos comentaba que, por ejemplo, era ese matrimonio entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino, y ese culto a la belleza interior que nos muestra esa majestuosa obra como es la de la Alhambra de Granada, por ejemplo, con todo ese barroquismo, entre comillas, de cada uno de sus detalles arabescos. Entre comillas, porque el barroco evidentemente vendrá en una época posterior en la cultura europea, en la cultura occidental. Pero él lo que hace Spengler es comparar algunos aspectos de una y otra cultura, de la china, de la árabe, de la azteca, de la egipcia, de la clásica o grecorromana, compararlos para que así reafirmar su tesis que mantiene de que una cultura es algo que nace, que se desarrolla, que se desenvuelve y que tiene una tercera edad o tiempo civilizatorio, un esplendor que al mismo tiempo es decadencia y que anuncia ya su desaparición, y que es de esa desaparición, igual como las células que mueren, de las células que mueren emergen nuevas células, pues de esas civilizaciones que mueren también emergen unas nuevas culturas que también desaparecerán en algún momento. La nación está en la ciudad, la aldea aún no lo es.
La urbe ya no puede serlo. La nación está en la ciudad. La ciudad, como la ciudad de Atenas, constituye una mera tribu pequeña, un mero clan, una pequeña estirpe, no constituye una nación. Mi familia no puede ser mi nación, necesito de mucho más contenido, necesito sentirme partícipe de una realidad de la cual forman parte muchas familias. Entonces ya se va forjando una ciudad, y una ciudad es una nación. Las primeras naciones fueron ciudades, como Atenas. La nación está en la ciudad, la aldea aún no lo es, la aldea aún no es. La aldea es naturaleza salvaje en gran medida, con toda su riqueza y con todos sus aspectos negativos que pudiera tener. La urbe ya no puede serlo, estas megápolis en las cuales nos perdemos, llenas de contaminación ambiental y mental, ya no son nación alguna. Por eso se van formando esas tribus urbanas, ¿no? Esa idea de la tribu urbana, pues se necesita, pues ya no se reconoce un valor esencial. El individuo no reconoce un valor esencial y por lo tanto tiene que improvisar una pseudo tribu para sentirse partícipe de ella. Los helenos, la expresión helenos designa un conjunto de pueblos en oposición a los bárbaros. Los helenos son un conjunto de pueblos que se oponen a los bárbaros que no han desarrollado una cultura a la manera en la que lo han hecho, a la manera en la que lo ha hecho la Grecia clásica. Especulación sobre la posible expansión del Islam. Bueno, el Islam, pues hay algo mágico que impulsa a esos miles de individuos árabes, a los cuales pues se unen otras etnias como los bereberes. Hay un impulso y eso en algunos historiadores lo cuentan, ¿no? Cómo ellos derrotan a persas, por ejemplo, que tienen un poderío superior a ellos, pero a ellos les mueve una especie de espíritu divino, o al menos ellos están convencidos de ello, de eso, y por eso se expanden, ¿no? Y también algo que se suele negar, ellos van evangelizando en interés de su religión. Ellos veneran a la figura de Jesús. Esto ya es una herramienta que ellos van a explotar. Jesús es un gran profeta. Y por lo tanto, cuando estos árabes se presentan hablando de ese gran profeta que es Jesús, pues pueden seducir a muchas personas sencillas y convencerla, mucho más cuando para volverse musulmán no hace falta un proceso complicado, no hay bautizo, no hay ningún tipo de ceremonia, basta con una introspección, con una afirmación, no sé exactamente cómo es, pero es un proceso muchísimo más sencillo. De la noche a la mañana puede uno volverse musulmán. No tengo especial interés, dicho sea de paso, aunque respeto, por supuesto, a esa importante religión y a esa importante cultura que es la árabe. Pedro el Grande ha sido fatal para el alma rusa. Bueno, Pedro el Grande, pues Pedro el Grande incita a los nobles a que enseñen a leer a sus hijos e hijas, a que se culturicen. Y entonces ya está forjando, o por eso es Pedro el Grande, porque quiere construir una Rusia culta, moderna, industrializada. Entonces, de alguna manera, él está forjando la propia destrucción del régimen zarista. Porque en el momento en que la gente sea culta, en el momento en que la gente tenga sensibilidad social, ya no va a someterse tan fácilmente a las autoridades que los oprimen. Entonces él poco a poco va forjando, pero de alguna manera forja la desaparición, pero en cierto sentido Lenin y Stalin son como el zar también. Ese régimen, ese orden zarista, en cierto sentido sigue manteniéndose, puesto que se siguen manteniendo privilegios
Y aunque no se suele recordar, muchos campesinos combaten la opresión que es visto por ellos como algo opresivo de, de los soviets, del régimen soviético. Eso pasa mucho durante los años 20. Hay un estado de guerra civil. Los campesinos se ven en gran medida, muchos de ellos, otros a lo mejor pues sí están aliados con los soviéticos, pero muchos se ven como desengañados, oprimidos. No han conseguido lo que ellos querían. La primera condición para que el sentimiento popular ruso encuentre libre expresión es odiar a Petersburgo. Petersburgo simboliza la Rusia contemporánea, la Rusia que ha despreciado a la Rusia tradicional, de los mujís, de la religiosidad popular, de ese gran nosotros del cual hablaba Spengler, que define el alma rusa. Eso ha sido traicionado por algo, un elemento occidental que se llama San Petersburgo. Fijaos que comentaba un ortodoxo que para ellos el referente evangélico es San Pablo, igual que para los católicos occidentales, porque la iglesia ortodoxa es también una iglesia católica. Para los católicos romanos el primer papa es San Pedro, y fijaos, San Petersburgo es un honor a la iglesia de Occidente. Cuando su líder, su referente, su venerado apóstol es San Pablo, según decía este hombre de la religión ortodoxa. No sé exactamente hasta qué punto está en lo cierto. Entonces para ellos Moscú era la auténtica capital de la Rusia atemporal. Leningrado es forjado, me parece que es el propio Pedro el Grande que construye de manera artificiosa, con esa, por eso Rusia siempre ha sido muy rica en contra de lo que, pero lo que pasa es que solo son ricos unos cuantos. Siempre ha sido muy rica, siempre el zar siempre ha dispuesto ya lo comentaba en algún vídeo, ¿no? Como Catalina la Grande pues protegía incluso a filósofos occidentales que estaban perseguidos, ¿no? Como Diderot, por ejemplo. Entonces siempre ha dispuesto de muchísimos medios, es un gran país con cientos de millones de campesinos y de ciudadanos y de contribuyentes, pues eso significa que el SAR va a recibir una gran cantidad, los ingresos van a ser grandes. La primera condición para que el sentimiento popular ruso encuentre libre expresión es odiar a Petersburgo. A veces digo Leningrado porque durante muchos años San Petersburgo fue Leningrado, hasta el año 1991, si no recuerdo mal. Con toda el alma entera, odiar a Petersburgo con toda el alma entera y con todo el corazón. Eso escribe Aksakov a Dostoyevsky, eso escribe algún autor ruso al famoso Fedor Dostoyevsky. Tolstoy es la Rusia del pasado. Aquí ya nos empieza a hablar Spengler de esa dicotomía Tolstoy-Dostoyevsky, dicotomía sobre la cual hice 6 vídeos que están aquí en este canal. Tolstoy, en la cual pues intentaba demostrar más bien las similitudes que había entre ellos, mucho más que las diferencias. Tolstoy es la Rusia del pasado, Dostoyevsky es la Rusia del porvenir. Tolstoy parece odiar a Europa, pero no puede dejar de ser europeísta. Porque Tolstoy, bueno, estas son las opiniones de Spengler. Tolstoy vivió en Europa, vivió en París, conoció a Proudhon, el autor de ¿Qué es la propiedad? Ese hombre que dijo que la propiedad es un robo, que es una frase que menciona también Spengler en este libro. Y Proudhon, curiosamente, escribió un libro que se titulaba La guerra y la paz. Y es paradójico que años después Tolstoy escribiera su famosa novela con el mismo título.
Entonces el anarquismo, el cristiano anarquismo de Tolstoy evoca mucho a Proudhon, el cristiano anarquismo o anarcocristianismo, que explícitamente nos habla el autor ruso en El reino de Dios está en vosotros, en el libro de tal título. Pero Tolstoy va cambiando, eso lo ve por ejemplo en la admiración que tiene hacia los decembristas. Parece que escribe un libro sobre los decembristas, pero luego lo termina de manera apresurada, porque ya no siente esa admiración, porque los decembristas son también en cierto sentido europeístas, occidentalistas. Ellos quieren cambiar Rusia, pero es posible que caigan en el error de despreciar elementos tradicionales de la Rusia atemporal. Entonces Tolstoy, perdón, va cambiando, se va volviendo más como Dostoyevsky. Yo creo que es al contrario. Dice que Dostoyevsky es el porvenir, cuando yo creo que Dostoyevsky es la Rusia de siempre. Y Tolstoy es el que al principio tiene admiración por la Revolución Francesa, por los ideales de la Revolución Francesa, y acercándose a su vejez se va volviendo pues más religioso, más espiritual, más tradicional, y aunque no se separa de su simpatía con los campesinos, con los desfavorecidos, ya no, esas simpatías hacia los revolucionarios ya no tiene ese ascendente sobre él. Dos patrias tengo, Rusia y Europa, eso dice Dostoyevsky. Tengo dos patrias, Rusia y Europa. Es mejor ser señores en Asia, reyes en Asia, que ser siervos, plebeyos en Europa. Eso también lo dijo Dostoyevsky refiriéndose a su país. Iván Karamazov dice, el personaje de la novela de Dostoyevsky, que cuando va a Europa lo ve como un cementerio. Europa es un cementerio, pero es el más querido de todos. Cementerio le llamaba Julio Cortázar a la enciclopedia, pues algo así lo ve como algo que ya no es creativo, porque estamos en decadencia, desgraciadamente. Ya lo que a cualquier individuo de esta época, desde mi punto de vista, le conviene es identificarse con algo que está, con algo incipiente, con algo nuevo que se está forjando. Y evidentemente somos herederos de la misma manera que podemos admirar a Platón, a Confucio, a Iván, no sé, a Maimónides, a personajes de cualquier otra, Ibn Arabi, a personajes ilustres de otras culturas que ya no están, que ya en muchas ocasiones pues ya han desaparecido. Pues también podemos poner en valor la herencia que nos viene de esa decadente civilización occidental. Por muy decadente que sea, no dejan de ser grandes. Beethoven, eh, Falla, Cervantes, Shakespeare, Teresa de Jesús, etcétera, etcétera. Dostoyevsky no distingue entre conservadores y revolucionarios. Más bien su oposición es lo ruso y lo occidental. No es algo político, es un elemento cultural. Eh, Rusia no es Europa. Rusia no es Francia, no es Inglaterra, no es Alemania, no es Italia, es otra cosa, ni mejor ni peor, algo diferente. Y por lo tanto hay que subrayar eh, esa diferencia porque su grandeza está en ella. Así lo entiende Dostoyevsky. Tolstoy es el gran maestro de la literatura occidental. Nadie ha superado a Ana Karenina. Yo igualmente pienso que esta es la mejor obra. También es la obra, lo decía
José Luis Flores, creo, un docente mexicano, es la obra que más recuerda a Dostoyevsky. Ya se ve aquí cierta influencia en la manera en la que escribe y en la manera en la que trata a los personajes. Por ejemplo, la servidumbre, los siervos, los criados, las criadas, cómo ya el foco está puesto más en ellos. Y esto lo aprende de Dostoyevsky, Tolstoy. Tolstoy es un revolucionario, Dostoyevsky es un santo. Tolstoy, revolución. Dostoyevsky, santidad. Hablando en términos ideales, ¿no? Bueno, esta es su opinión. El verdadero ruso es un seguidor de Dostoyevsky. Sin embargo, para Lenin era lo contrario, porque Lenin era un europeísta también, como marxista. Todo marxista verdaderamente es un europeísta. Todo marxista ruso era un europeísta, aunque interiormente siguiera siendo tan ruso como cualquier otro. Pero es una devoción por algo que le viene del extranjero, que le viene de Francia y de Alemania. Para Albert Camus, el problema de la Revolución Rusa es que fue forjada con una mentalidad germánica, una mentalidad alemana. Y eso es un mal desde su punto de vista. Eso trajo a un dictador como Stalin, que nos recuerda al Führer alemán. El verdadero ruso es un seguidor de Dostoyevsky, aunque no lo lea ni pueda leerlo, aunque no lo lea ni pueda leerlo, es un seguidor de Dostoyevsky. El verdadero ruso es un trozo de Dostoyevsky. El cristianismo de Tolstoy, y con esto voy a poner término por el momento, el cristianismo de Tolstoy es un error. El de Dostoyevsky es el del próximo milenio. El cristianismo, fijaos lo que dice, parece que pone en mayor valor la obra de Dostoyevsky, la obra espiritual que está en sus libros, en sus novelas, más que en sus artículos. Y sobre todo está en los hermanos Karamazov, en esa última obra. Y es el cristianismo que va a perdurar, porque él es el que tiene la capacidad de conquistarnos, de seducirnos, de que reconozcamos un valor. No significa que nos vayamos a volver ortodoxos como Dostoyevsky, pero sí que tiene esa capacidad. Eso, muchas personas, yo he visto muchas personas aquí en los foros de internet que sienten gratitud hacia Dostoyevsky. Han despertado algo en sí mismos, le han hecho recuperar la fe que habían perdido, esa fe que tenían cuando niños, o esa les había sido transmitida por sus madres y que habían desechado como algo ya caduco, como algo que ya no tiene vigencia. Sin embargo, Dostoyevsky se los había había actualizado la visión que ellos tenían de esta fe y le ha vuelto a dar un valor. Y por eso sienten esa gratitud al novelista ruso. El cristianismo de Tolstoy es un error, el de Dostoyevsky es el cristianismo del próximo milenio. Gracias y hasta pronto.